Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Job. Gloria a Dios. Job capítulo 1 y luego vamos a ir a Job capítulo 42. Vamos a seguir orando por nuestro hermano. Él, gracias a Dios, va a estar aquí en fronterizo para que Dios lo bendiga, y vamos a tratar de mantener comunicación con él para mantenerle informado a ustedes. En el capítulo 1 del libro de Job hay una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, y yo quiero que usted la reciba, que presta mucha atención, porque quiero hablarles de algo que el Señor ha estado ya por unas 2 semanas martillando mi corazón, y quiero hablarles de algunos principios que atraen la bendición de Dios sobre nuestras vidas. En Job capítulo 1, versículo 8 al 10 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo era Job? Léanlo. Varón perfecto, léanlo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tienes? Y note bien: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Porque Dios lo bendijo, porque Dios puso su mano sobre él, los bienes de él aumentaron. Capítulo 42, versículos 12 en adelante. Qué lindo se escucha verla, escuchar las Biblias abrirse. Dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job. ¿Cómo murió Job? Viejo y lleno de días. ¡Wow! ¡Qué lindos! ¿Cuántos quieren una bendición así? Bueno, inclinen su rostro. Señor Jesús, en esta mañana, mi Dios, te damos gracias por estar aquí en sus atrios. Y en este momento, Dios, le pedimos que abra los oídos de su pueblo para que la palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, y que ni el diablo, ni las pruebas, ni los afanes de la vida puedan robarle, sino que esta palabra pueda germinar en los corazones de su pueblo y dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera hablarles sobre los principios, algunos principios que traen la bendición de Dios. La Biblia es un libro que no solamente nos revela o nos da a conocer de Dios, quién es Dios, cómo es Dios. Entonces, sino que también nos revela la condición del hombre, nos revela el camino de la salvación, cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. Nos revela también los mandamientos de Dios para el hombre, qué es lo que Dios demanda de nosotros si queremos caminar en obediencia. Pero también, hermanos, la Biblia nos revela
cómo podemos atraer la bendición de Dios sobre nuestras vidas y familias. O sea, ¿cómo viene la bendición? ¿Cómo puedo ser yo un hombre? ¿Cómo puede ser usted una persona que atraiga, que haga cosas, que la bendición de Dios venga sobre usted y se derrame no solamente sobre usted, sino también sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a sus descendientes hasta la cuarta generación? Amén. Yo espero que usted lo anhele con todo su corazón, hermanos, porque conforme al deseo de usted, así va a ser. Yo sé que hay muchos aquí posiblemente que son ya segunda generación. A ver, ¿cuántos son primera generación que fueron los primeros en entregarse al Señor de su familia? Levanten la mano. Amén. Bueno, primeros, mire, muchos. Bajen la mano. ¿Cuántos son segunda generación que ya ustedes nacieron acá en la iglesia? Segunda generación que ya nacieron en la iglesia. A ver, mire, bueno, poquitos tenemos. Wow. A ver, ¿habrá una tercera generación? Ajá, tenemos, gracias a Dios, tenemos tercera generación. Amén, gloria a Dios. Bueno, muchos de los de la segunda generación quizás están allá, pero muchos de ustedes los vi y como que les dio pena levantar la mano. Es decir, o algo está mal ahí, pero les dio temor. O sea, segunda generación. Yo soy primera generación. ¿Por qué? Porque yo fui el primero en mi familia que me convertí con mi esposa. Nuestros hijos son segunda generación, porque ya nacieron en la iglesia. Mis nietos son tercera generación. Mis tataranietos van a ser cuarta generación. Todavía no los conozco, pero los voy a conocer si el Señor retarda su venida, ¿verdad? Porque yo espero también el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento. Entonces, hermanos, yo quiero que Dios bendiga. Y yo no sé usted, pero yo quiero inyectarle un poco de fe a usted. Pero que crea la palabra. Mire, este libro es un libro bendito. Es un libro que todo lo que dice aquí se cumple al pie de la letra. No dude en lo más mínimo de lo que dice este libro, porque si hay un libro en el cual nosotros podemos confiar plenamente, es este libro llamado Biblia. Amén. Entonces, en este libro yo les digo que se revela de Dios, se revela el camino de la salvación, se revelan los mandamientos de Dios, pero en este libro podemos encontrar cómo la bendición de Dios, cómo yo puedo atraer. Porque Dios es un Dios que está para bendecirnos. Pero usted y yo tenemos que hacer algo. Por ejemplo, yo no me puedo sentar aquí y decir, Dios me va a bendecir. Yo me siento acá y no hago nada. Simplemente, si Dios existe, si Dios es real, la bendición va a caer aquí. Aquí me va a caer un puñado de dólares. Aquí me va a caer, no un lingote de oro porque me puede caer en la cabeza, no me caiga. Pero aquí me va a caer. ¿Usted cree que Dios me va a bendecir? ¿Cuántos creen que Dios va a mandar un puñado, una bolsa de dólares que va a caer ahí a mi lado ahí? O un billete de la lotería que me va a caer ahí con el premio gordo, ¿verdad? Nunca me va a caer. Nunca va a suceder eso. Si yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que hacer ciertas acciones, ciertos pasos, ciertas cosas, porque la fe es acción. Y si yo voy persiguiendo la bendición, si usted y yo vamos persiguiendo la bendición, queremos que Dios nos bendiga. Voy a hacerles la pregunta, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? Por aquí se escuchó más, por aquí no se escuchó mucho, como que no. Bueno, conforme a su fe, así sea. Si en usted hay hambre de que Dios le bendiga, y miren, no debemos de ser, como les dijera, no debemos de ser egoístas. Debemos de pedir que Dios nos bendiga, y cuando Dios nos bendiga, que se derrame hasta la cuarta generación o más generaciones. Yo les dije en una ocasión que yo veo personas, y en una ocasión se lo dije a alguien, se lo dije de esta manera, mire, yo veo que Dios ha bendecido a sus padres, y yo veo que Dios lo está bendiciendo a usted.
Yo no conozco sus generaciones pasadas, pero estoy seguro en la manera como la bendición de Dios, porque la bendición de Dios estaba cayendo sobre ellos. Y yo le dije, pórtese bien, pórtese muy bien, porque alguien en el pasado hizo algo bueno delante de Dios que ha traído la bendición de Dios sobre ustedes. O sea, yo creo firmemente que Dios bendice y que la bendición de Dios se desborda sobre nuestros descendientes. Y yo se lo voy a mostrar. Entonces, cuando hablo de la bendición, me refiero a hallar o recibir el favor de Dios sobre el trabajo de nuestras manos. Es decir, que no trabajemos y que el sustento, la ganancia, se nos vaya como el agua entre las manos. Yo creo que no es esa la voluntad de Dios. Sí, es cierto, vamos a pasar por momentos de crisis. Podemos pasar por momentos de enfermedad, pero Dios no quiere que estemos todo el tiempo. Yo creo que no es esa la voluntad de Dios, que estemos todo el tiempo en el piso mendigando un bocado de pan. Yo creo que Dios no es así. No, Dios es un Dios que bendice y bendice en abundancia. Yo lo creo de esa manera. Entonces, repito, quiero hablarles de la bendición. Cuando hablo de la bendición me refiero a hallar o recibir el favor de Dios sobre el trabajo de nuestras manos para que vivamos en paz, con felicidad, tranquilidad y prosperidad económica. En otras palabras, que no nos falte nada para vivir cómodamente, para ser felices. Porque lo peor que le puede pasar a una persona que se dice ser cristiana es estar en la iglesia y ser una persona amargada porque no ha encontrado la felicidad. Una persona atribulada porque no sabe cómo suplir sus propias necesidades. Y esa es una persona, hermanos, que no sabe, no tiene cómo suplir sus propias necesidades, no va a ser feliz, no va a ser feliz a los que están a su lado, y en vez de pronunciar bendición, va a decir maldiciones. Yo lo he visto en la vida. Entonces, Dios, hermanos, es un Dios que bendice. Y aquí lo hemos leído en Job. Por eso les pedí que lo leyéramos despacito. Job. La escena en el capítulo 1 de Job está relacionada cuando en el capítulo 1 es la acusación de Satanás contra Dios. Y mire, la escritura dice que Job, Dios mismo da testimonio de él en el versículo 8, porque Satanás viene para acusar a Job. Y el Señor, que conoce todas las cosas, el pasado y el presente, él ya sabía que venía Satanás. Por eso le digo, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Vengo allá andaba averiguando cómo vivían las otras personas. Y quizás Dios en su omnisciencia notó de que Satanás pasó meses o años ahí mirando, a ver, escudriñando la vida de Job, a ver qué mal encontraba en Job. ¿Qué pudiera encontrar en Job que lo pudiera acusar? Buscaba una falta, buscaba un error. Algo que pudiera, aquí está, este es un pecador. Y ahora podéis decir, ¿cómo vas a bendecir a este hombre? Mira lo injusto que es. No, pero no encontró absolutamente nada. Y qué lindo es eso, hermanos, que podamos llegar a ese punto donde el diablo no encuentre nada de qué acusarnos delante de Dios. Entonces Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado, o sea, tú, yo te he estado observando, yo te conozco, diablo. Yo sé a lo que vienes. Y Dios dice, da testimonio de Job diciendo a mi siervo Job que no, mire, mi siervo. Ahí Dios le está diciendo al diablo, él no te sirve a ti, él me sirve a mí. Vale la pena servirle a Dios. Entonces,
Dios le está diciendo, mi siervo, él me está sirviendo a mí. ¿No lo has considerado a mi siervo Job? Ahora las cualidades, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces viene la acusación. Satanás le dijo a Jehová, ¿acaso teme Dios de balde, en vano? ¿Quién no te va a servir así? Le dice. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? ¿No estás tú protegiéndole? Si yo he querido hacerle daño, pero no he podido porque tú no me dejas. Yo he querido hacerle esto, pero no es que no hay nada. ¿Por qué? Porque tú lo proteges. Y eso me habla también a mí de que Dios es un Dios que nos guarda y nos protege. Y cuando Dios le protege, no hay nada que le pueda tocar a usted. Todo tiene que venir de parte de Dios. Y las cosas que nos vienen, aún aquellas malas, por eso dice el apóstol Pablo, debemos de darle gracias a Dios por todo. Porque aún por las cosas malas, aún ¿por qué? Porque yo le voy a dar a Dios gracias por las pruebas. Porque las pruebas me hacen fuerte. Porque las pruebas me fortalecen más mi fe y Dios moldea mi carácter a través de las pruebas. Entonces, el diablo le está diciendo acá, ¿no has considerado quién acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él? ¿No has puesto un cerco alrededor de él? Y no solamente de él, sino de toda su casa. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Porque tú bendices, todo lo que él hace prospera. No hay negocio que él no emprenda que no le vaya bien. No hay trabajo que él inicie que no le vaya bien. Todo. No tiene pérdidas. ¿Por qué? Porque tú lo bendices. Y después ya usted conoce la historia, ¿verdad? Dios le da permiso, pierde sus siervos, pierde sus animales, pierde sus hijos. Bueno, perdió hasta su salud. Pero al llegar al capítulo 42, encontramos que Dios otra vez se vuelve a aparecer. Y luego encontramos acá en el versículo 12, encontramos otra vez la palabra, y bendijo Jehová el postrer. Estoy leyendo en Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Más que el primero. Es decir, Dios lo bendijo. Y de eso es lo que quiero hablarles. De cómo la bendición viene sobre nuestras vidas. Cómo Dios puede bendecir nuestras vidas. Dice la escritura. Dice, porque tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000, ahora tenía 14,000, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes, antes tenía 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, antes tenía 500, es decir, le dio el doble. Y los hijos, dice que de sus hijas no habían mujeres tan hermosas en toda la tierra como las de Job, tanto que Job tuvo tanto que tomó a sus hijas como si fueran hijos y les dio herencia también. Los bendijo. Ahora, me llama mucho la atención, verso 16, que esto es parte de la bendición de Dios. Después de esto vivió Job, ¿cuántos años? Wow, hermano. O sea, después que todo lo que le vino, todo el mal, Dios lo bendijo con 140 años más. Los 3 hijos que él tenía antes, todos murieron. Los 7 hijos que tenían, todos murieron. Pero ahora Dios lo vuelve a levantar. Es lo que Dios dice, hermanos, en su palabra. Lo que Dios nos está diciendo acá es que no importa a dónde tú llegues, el Dios que nosotros servimos es poderoso para volvernos a levantar una vez más. Dice la escritura que si el árbol fuere cortado, pero todavía queda su tronco, y esto lo vi en uno de los últimos viajes que hice a El Salvador, visité la mamá de un hermano,
Y cuando estaba ahí, estábamos viendo un árbol de aguacate. Y la Biblia dice que si su tronco queda, de ahí de ese tronco va a retoñar y se va a volver a levantar un árbol tan frondoso como era el anterior. Y yo lo vi ahí. Vi el pedazo del tronco y al lado del tronco se había levantado otro árbol que estaba lleno de frutos. Y es la palabra de Dios, nos habla de eso. De cómo Dios es tan grande y tan poderoso que no importa lo que la vida nos dé o nos quite, el Dios nuestro es poderoso para volvernos a dar más de lo que nosotros necesitamos. Si usted lo cree, déle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Por eso Job vivió 140 años. Y vio a sus hijos, a los nietos, a los bisnietos y hasta los tataranietos. Se sentaron en sus rodillas y él los pudo abrazar y besar. Y cuando murió, dice que murió viejo, es decir, lleno de días. Y lleno de días. Murió en buena vejez. No murió todo acabado, todo enfermo, no, en buena vejez. Y yo me preguntaba, si Dios hizo esto con Job, y si nosotros decimos que el Dios de Job es el Dios que nosotros servimos, yo me pregunto, ¿será que Dios lo puede hacer con alguien aquí? ¿Será que Dios lo puede hacer con alguien aquí? Aquí hay más fe que acá. Otra vez volví a escuchar más, o me está fallando este oído o este oído está mejor. Pero aquí hay más fe que acá. Tengo que decírselo para que pare los oídos usted. Porque hermano, yo digo, yo miro mi vida, cómo llegué a este país y veo dónde estoy ahora. Y yo digo, Dios ha sido extremadamente bueno conmigo. Yo no tengo nada que quejarme de mi Dios. Al contrario, yo tengo muchas cosas por qué agradecerle a mi Dios. Amén. Pero ¿sabe qué? Y lo digo con humildad, siempre he creído a la palabra de Dios. Por eso es que cuando yo no era pastor, a mí me gustaba sentarme no más lejos de 6 bancas del frente. Porque cuando se hacían los llamados, yo quería ser de los primeros en tarea. Y yo no era de los últimos que llegaban atrás cuando ya todos habían llegado. Yo era de los primeros porque quería estar ahí. Y yo cuando se predicaba de fe, yo quería que hasta el pastor que predicaba pusiera sus manos sobre mí. Y por eso yo levantaba mi mano y me pegaba. Recuerdo que allá en la iglesita ya había un muro así. Entonces yo me pegaba ahí al muro porque yo decía, el predicador va a pasar por aquí y él va a orar por mí. Y Dios por eso me ha bendecido. Y yo sé que vienen bendiciones muy especiales sobre mis hijos, sobre mis nietos y sobre mis bisnietos si el Señor retarda su venida. Ya Dios me ha bendecido con 6 preciosos nietos, que son el amor de nuestra vida, de mi esposa y de mi persona. Son el gozo y la felicidad nuestra. Y a la vez son la carga también ahora porque queremos que ellos puedan abrazar la fe en este Dios, que es un Dios bueno, hermanos. Entonces, la pregunta que yo les decía era, si Dios bendijo a Job, ¿por qué no lo puede hacer con uno de ustedes? ¿Sí? ¿Creen que Dios lo puede hacer? Ya se emparejó, ya se escuchó mejor. Sí. Amén. ¿Sí? ¿Creen que Dios lo puede bendecir a usted como lo bendijo a Job? Eso está mejor. Es que la palabra hay que agarrarla, hermano. Usted no puede estar pasivo en un culto esperando, a ver, se oye bonito, ya no recibió nada. Pero cuando usted dice, sí, yo la creo, yo la recibo esa palabra, se va a cumplir en su vida. ¿Cuándo? Yo no sé, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Dios le va a bendecir.
Entonces, en la Biblia e historia de la iglesia encontramos hombres que fueron bendecidos por Dios de esa manera, como Dios bendijo a Job, hermanos. Dios lo bendijo a ellos en una manera muy especial. Y en la Biblia encontramos, estudiando la vida de ellos, vamos a encontrar los principios que ellos utilizaron para recibir la bendición de Dios. Por eso es que uno debe de estudiar la Biblia con diligencia, meditando, no solamente por leerla, sino por qué Dios permitió que esto se escribiera acá. ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esta historia de Job que quedara ahí? Bueno, para enseñarnos. ¿Por qué Dios habla de la manera como Dios lo bendijo? ¿Por qué Dios inspiró al escritor sagrado para que escribiera? Me imagino que esta historia de Job al principio fue una historia que se pasó de una generación a otra generación en una forma oral, porque no, cuando en aquellos años que no había escritura. Entonces el anciano se sentaba y comenzaba a reunir a todos los niños y comenzaba a contarle las historias de la creación, a contarle la historia de un hombre que hubo en la tierra de Uz llamado Job. Y cómo el diablo vino delante del Señor y qué fue lo que Dios dijo y cómo fue el postrer estado, los últimos años de Job, cómo Dios lo bendijo. Y de esa manera se transmitía la fe de una generación en otra generación. Porque dentro de esos muchachos que estaban ahí, de esos niños, ellos creían en el Dios de Job. Y yo dije, si Dios bendijo a Job, puede bendecirme también a mí. Y yo creo que Dios va a bendecir a alguien en esta mañana. Alguien debe de salir en esta mañana porque esta palabra ha estado por 2 semanas dándome vuelta en mi cabeza. Pero usted tiene que creer a la palabra. Y si usted es una persona que ya siente que Dios lo ha bendecido y no sabe por qué, bueno, no piense que está bendecido por su inteligencia o su fuerza, sino porque usted, con el conocimiento o sin el conocimiento, usted ha estado haciendo cosas que han atraído la bendición de Dios. Porque mire, la bendición de Dios sobre un cristiano es muy diferente a la bendición de Dios sobre un mundano, un pagano, una persona que no tiene una relación con el Señor. Allá en el mundo hay muchos millonarios, archimillonarios que tienen, no saben ni cuánto dinero tienen, pero pregúntenle a ellos si son felices. El dinero no hace la felicidad, la fama no hace la felicidad. Hay artistas que han acumulado riquezas y se han terminado suicidando. Hace poco, una artista muy famosa se suicidó. ¿Por qué? Porque cuando la bendición de Dios, o sea, cuando las riquezas vienen, pero no vienen de Dios, esas riquezas, en vez de ser una bendición, se convierten en una maldición. Hay hombres que son injustos, explotadores, ladrones que roban, grandes empresas que roban, que ultrajan. Pero un día todas esas personas van a tener que darle cuenta a Dios de todas las injusticias que hacen. Pero en cambio, aquellas personas que son temerosas de Dios y que están bendecidos, esas personas se acuestan en paz, se levantan en paz, porque saben que su confianza, la confianza de ellos no está en la riqueza, sino en la voluntad y en la bendición y en la protección de Dios. Ahí está la bendición. Ahora, como ya el tiempo se me fue, solo les voy a hablar de un principio, ¿Qué hizo Job para que la bendición de Dios viniera a él? Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Y miremos cómo era Job, cómo lo presenta el inicio de Job. Job capítulo 1, versículos 1 al 3.
Dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto. ¿Qué más? Temeroso de Dios. ¿Y qué más? Y apartado del mal. Entonces Job no era cualquier hombre. Dios no dio testimonio de Job simplemente por darlos. Cuando digo no hay otro como él. ¿Quién como él? Y el diablo dijo, ay, ¿cómo no te va a servir si tú lo has cercado? ¿Por qué? ¿De dónde vino esa bendición? ¿Por qué Dios bendijo el trabajo de las manos de Job? ¿Por qué si Job comenzó con 5 ovejas, después tenía muchas ovejas? ¿Por qué si comenzó con 5 camellos, después tenía 500 camellos? ¿Por qué? ¿De dónde vino? Aquí está, hermanos. Temer a Dios y vivir una vida recta, apartada del mal, es lo que atrae la bendición de Dios. Es decir, cuando uno camina en el temor de Dios. Les voy a decir que cuando uno teme a Dios, el temor de Dios, dice que el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. ¿Por qué los judíos invierten tanto tiempo en enseñarle las escrituras a los hijos? ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia, en este libro sagrado, para ellos la Torá, ellos encuentran los principios para tener éxito en los negocios. Y les enseña cómo deben de ser los negocios de ellos para que ellos puedan tener éxito en sus negocios, en sus empresas. Y por eso es que un judío, hermano, donde quiera que llegue, mire después, si usted lee la historia de aquellos judíos que salieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto nazi, los que fueron rescatados de los campos de concentración donde ya estaban en la lista, a punto algunos de ellos de ser muertos por el gas venenoso y luego sus cuerpos incinerados en los hornos. Entonces, ¿cómo es que esas gentes salieron de ahí? Lo perdieron absolutamente todo. Todo lo que traían era sus propias ropitas que traían, lo que les dieron. Y unos años después los encontramos que están en la cima de todos. Los empresarios más grandes, las riquezas del mundo, la mayoría de las riquezas, muchas de las riquezas del mundo están en manos de los judíos. Y ellos llegan a una ciudad, llegaron acá a Estados Unidos, llegaron a México, llegaron a Centroamérica, llegaron a Suramérica y ahora donde quiera son renombrados. ¿Cuál es el secreto? Temen a Dios. Son muy temerosos de Dios. Y cuando uno teme a Dios, procura vivir una vida recta y sin tacha. Se cuida en sus relaciones. También es cuidadoso de no ofender a Dios quebrantando alguno de sus mandamientos. Si yo hago esto, no. Mire, cuando usted va a Israel, usted va a los mercados árabes y ahí le quieren robar el dinero a uno. Y si un producto vale, digamos, $50, le dicen vale $150. Y uno tiene que estar ahí negociando para poderlo sacar. Pero cuando va al mercado hebreo, en el mercado hebreo, lo que está aquí, una vez andaba comprando allá algo, y no sé qué me dio voltearlo y decía, Made in China. Entonces era hecho en China. Y uno comprando que traía un producto de Israel. No tengo nada en contra de los árabes, simplemente estoy poniendo como una ilustración. Pero cuando va al mercado hebreo y lo voltea, dice Made in Israel. Y usted compara el producto y es totalmente diferente. Pero aquí es un solo precio. Vale $35 y son $35. ¿Me lo puede dar en 15? No, $35. Es más, ni lo voltean a ver a uno si uno pide rebaja. Ni lo voltean a ver, porque ellos siempre se esfuerzan en dar producto de buena calidad.
No quiere decir que esto es 100%, quizás alguno de ustedes ha tenido alguna mala experiencia con algún judío. Hay judíos injustos, hay judíos malos, de todo hay. Siempre no va a faltar una manzana podrida en el canasto de manzanas, ¿verdad? Pero por lo general, por eso, hermanos, ellos son muy temerosos. Procuran guardarse a su manera, porque no vamos a decir que son 100% rectos, a su manera, pero a su manera como ellos interpretan la Biblia, que muchas veces están bien errados porque no quieren reconocer a Jesús como su Salvador, cuando Él es el verdadero Rey de ellos y nuestro también. Gloria al Señor. Pero les decía que el principio es temer a Dios, tema a Dios. Y el temor a Dios lo va a llevar a vivir una vida recta y apartarse del mal. Job era un hombre muy temeroso de Dios. ¿Y a qué lo lleva el temor de Dios? A cuidarse en todo para no ofender a Dios. Cuando una persona se cuida porque no quiere ofender a Dios, eso, hermano, Dios le agrada tanto al Señor, que Dios dice, se esfuerza por agradarme, voy a darle un trato especial. Y ahí es donde vemos la bendición de Dios. Fíjese, hermano, Job ofrecía, dice en el capítulo 1, versículos 4 al 5, mire lo que dice acá. Dice que, bueno, nos quedamos en el 3, ¿verdad? Dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande, es decir, más rico que todos los orientales. Un hombre bendecido en gran manera. Pero luego lo que hacían los hijos, y esto es lo que llama la atención y refleja el carácter y el temor de Dios. Porque dice que iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Traía a sus hijos al altar. Y él los trataba de santificar porque decía, quizás allá en la alegría del vino dijeron alguna maldición, dijeron algo extra, dijeron algo que ofendió a mi Dios. Y yo no quiero que venga maldición sobre ellos por causa de su mala conducta. Entonces Job, ¿qué hacía? Ofrecía holocaustos. Hacía ofrendas para pedir por la santificación de sus hijos. Y los traía ahí y les decía, vamos a hacer esto. Porque Job era un hombre tan temeroso de Dios que él decía, no, yo no quiero que mis hijos hagan algo malo. Y a veces yo sé que los hijos llegan a crecer, se casan y hacen cosas, pero qué importante es que el padre de familia, aunque sus hijos estén lejos, siempre haga oración por sus hijos. Para que la bendición que hay en usted no se corte en usted, sino que se transmita a sus hijos y de sus hijos a los hijos de sus hijos. Y así sucesivamente. Porque este Dios nuestro es tan poderoso que puede bendecir hasta 1000 generaciones, dice. Hasta 1000 generaciones. Piense en un momento la acción que llevó a Abraham a separarse de su tierra en obediencia al mandamiento de Dios. Y cómo Abraham se condujo entre todos sus conciudadanos ahí en la tierra de Canaán, al punto de que muchos años, ¿cuántas generaciones habrán pasado entre Israel desde Abraham hasta aquí? Yo no lo sé. Pero hasta el día de hoy las promesas de Abraham se cumplen en los descendientes de él. En los descendientes de los hijos de Israel. Donde quiera que ellos lleguen. Yo quiero que usted observe, mire al pueblo de Israel.
Le doy una tarea de que vaya e investigue qué pasó con aquellos que ayudaron a los judíos, porque la promesa es: yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y a través de la historia han habido muchas personas que han ayudado al pueblo de Israel. Cuando más este pueblo ha necesitado, han estado ahí para ayudar a este pueblo. Y esas personas han sido bendecidas grandemente. Una de las historias más conmovedoras es Oscar Schindler, que hay una película muy famosa, Los niños de la lista de Schindler. Un hombre que se dedicó y gastó toda su fortuna para para salvar la vida de 1,200 judíos, trayéndolos a trabajar a su fábrica, donde hacían armas. Y él iba y sobornaba a los oficiales de Hitler. ¿Para qué? Para traer personas de los campos de concentración con la mentira, porque era una mentira. Todo lo que él quería, no necesitaba más trabajadores, pero lo que él quería era salvar más judíos. Y hay una escena conmovedora al final de esa película que dice que cuando termina todo y él se reúne con todos los judíos que él ha salvado, por decirlo así, los judíos se acercan y le ofrecen un anillo a él de gratitud, y la manera como lo habían hecho ese anillo es que los que tenían oro en sus muelas se las habían sacado sin anestesia para hacerle ese anillo de gratitud a él y dárselo. Y cuando él está despidiéndose ahí ya para partir en su vehículo e irse a enfrentar la justicia, él comienza a llorar y dice: ¿por qué no me dieron este oro antes? Con esto yo hubiera podido comprar un judío, 2 judíos, quizás 3 judíos, hubiera podido salvar, porque tenía una pasión por querer salvar. La historia dice que Dios lo ha honrado, y esta es una historia verídica, Dios lo ha honrado, que es el único gentil que está enterrado en un cementerio en el Monte de los Olivos, mirando a Jerusalén, que tiene una tumba de honor ahí, porque los sobrevivientes lo reconocieron. Y ahora sus descendientes son sumamente bendecidos, son empresarios por la acción que hizo de ayudar al pueblo de Israel. Pero ahora mirando entonces, si Dios bendice de esa manera, ¿por qué Dios no puede bendecirnos a nosotros? Yo no hablo de los demás, hablo de ustedes. Como iglesia, como familia, como congregación, como jóvenes. Dios sí puede bendecirnos. Pero tenemos que temer a Él y vivir una vida recta delante de Él. Como Job se cuidaba. Yo no quiero que mis hijos habrán pecado mis hijos. No, Señor, no permitan eso. Voy a ofrecer holocausto. Hoy en este tiempo, ¿qué es lo que podemos hacer? Voy a hacer un ayuno por mis hijos. Voy a gastar una media hora, 1 hora por mis hijos. Job lo hacía todos los días. Porque él decía: quizás habrán pecado. Y yo no quiero, yo sé, yo he visto las consecuencias que trae el pecado, decía Job. Y yo no quiero la maldición, yo quiero la bendición para mis hijos. Y por eso se cuidaba. Entonces Job se cuidaba en todo para no ofender a Dios. Si esto hacía Job con sus hijos, ¿qué no hacía él? Con su propia vida. Cuando se relacionaba con las demás personas. Cuando hacía negocios. También dice la Biblia que Job era un hombre que no hacía mal a nadie. No hacía mal a nadie. Hay muchas formas, queridos hermanos, de hacer mal. Y a veces uno se sorprende, uno de pastor, que dentro de la iglesia encuentra gente tan mala de corazón. Sí, porque hay muchos que son malos. Como que no les ha nacido la luz del evangelio todavía, o el amor de Cristo no ha resplandecido. Entonces Job, hermano, era una persona que se guardaba. Por ejemplo,
Pienso yo que Job era una persona muy honesta en los negocios que él hacía. Él no andaba haciendo malos negocios, era recto. Él no hacía cualquier tipo de negocio, le gustaban las cosas bien derechas, no andaba ocultando nada. No andaba robándole al gobierno y no pagando las taxas. No andaba vendiendo una oveja que él sabía que tenía la pata quebrada o que todas las crías eran muy débiles y él las iba a vender como una oveja que tenía lo mejor. No. Job se cuidaba en ese aspecto. Job, pienso que era un hombre muy justo en el trato con las demás, comenzando desde su familia quizás. No era un esposo grosero que humillaba a su esposa. No era un esposo explosivo que decía malas palabras a sus hijos, que cuando estaba ya en la iglesia estaba levantando las manos, pero cuando iba a la casa era totalmente diferente. Job, pienso que era un hombre que se cuidaba de cometer injusticias. Si traía a un empleado, le pagaba lo que era justo. Y esa es una de las cualidades, hermanos, de esos hombres que tienen temor a Dios. Job no era un hombre que si alguien le empeñaba una capa y llegaba la noche y le decía, ¿sabe qué? Tengo frío, ¿me puede prestar la capa para abrigarme? Sí, ahí está, ahí me lo pagas después, no te preocupes. Pero Job, si alguien le prestaba y no le pagaba, no le daba la espalda. No lo dejaba a la otra persona con extendida la mano, andaba detrás ahí con la ley, págame, págame, págame. No. Uno no debe de ser así, hermanos. Uno no debe de ser así. Debemos de practicar la justicia. Si usted tiene una empresa pequeña o grande, sea justo con sus empleados y páguele bien. Que ahí es donde va a venir la bendición. Si usted hace un trabajo, cobre lo que es justo. Como decía mi pastor hace muchísimos años, decía, a mí me da temor hasta recomendar a un hermano a otra hermana para que le vaya a poner el techo, le vaya a poner una puerta y todo, porque les roban a veces. Hace muchos años vino una anciana a decirme, pastor, puede hablar con fulano de tal, porque quedó de anivelarme la casa, me pidió $4,000 y no ha aparecido en 3 semanas. Entonces, ¿cree usted que Dios va a bendecir a alguien así? No lo va a bendecir. Ahora ya se pusieron bien calladitos todos ustedes, ¿verdad? Hace un ratito estaban aplaudiendo. Pero es que la bendición de Dios no va a venir simplemente por venir así. No, hermanos, no. Job se cuidaba. Job no andaba criticando a todo el mundo. La crítica es destructiva. La murmuración es dañina y viene del diablo. Sí, se lo digo. Mire, si hay algo que incomoda tanto a Dios es cuando hay la murmuración. Peligroso, nunca se preste, porque eso, mire, corta la bendición de Dios. Se convierte en ese colesterol negativo que cierra las arterias de la bendición de Dios. Cuídese de eso. Cuídese de andar hablando o juzgando a alguien. ¿Por qué hay muchos comentarios negativos a veces entre nosotros? ¿Por qué hay a veces la crítica o el juzgar a otros? No. Dejemos el juicio a Dios y nosotros concentrémonos en vivir. No hable mal. Job, yo creo que Job no andaba hablando mal de su vecino. Job no andaba hablando mal de su amigo. Mira que aquel me prestó y no me pagó. Mira que le busqué para esto y no. Job no hacía nada de eso. Job dejaba todo a Dios. Job dejaba que Dios peleara. Job no andaba ni quejándose. Job era un hombre, hermano, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Él no quería pleitos con nadie, él no quería involucrarse en nada, hermanos. Apartado del mal, es decir, evitar hacer lo malo
de cualquier manera, evitarse hasta lo último, cuidarse cada paso que dé. El trabajo. Job no era una persona que lo contrataban para ir a hacer un trabajo y él se desaparecía y no hacía nada. Se iba ahí al baño y decía que se ponía a orar o tenía mal de disentería y se quedaba allá en el baño encerrado. No, hay muchos cristianos que así hacen. Gracias a Dios, no aquí no hay nada de eso. No. Aquí todos somos buenos. Sí. Pero se cuidaba, hermanos. Se cuidan. Y hay personas que no, hermano. Por eso, a mí me preocupa cuando hay personas, como pastor, me preocupa cuando hay personas que les saludan. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano. ¿Y qué trae el trabajo? Nada, hermanos. Ya me corrieron otra vez del 5º trabajo en este año. El diablo está enojado conmigo. Yo no creo que sea el diablo. Algo malo está. Llega tarde, no trabaja, no es productivo. Job era una persona productiva. Y el cristiano debe de ser una persona productiva. No esperar que le digan qué hacer, sino adelantarse. Adelantarse. Mire, la persona exitosa, la persona que le va bien, hermano, es una persona que se adelanta, que si lo ponen ahí, mira, quiero que muevas estas varillas allá y lo acomodes, o esta madera, acomódala allá. Él lo hace rápido. El mayordomo creyó que iba a tomarse unas 2 horas, en 1 hora lo hizo. Entonces, bueno, ya terminé, me voy a quedar aquí sentado. No, él agarra la escoba y se pone a hacer otra cosa sin que le digan. Y allá está el mayordomo, está el dueño de la empresa y dice, wow, me gusta cómo trabaja ese. Este mayordomo me está haciendo infiel, lo voy a despedir y voy a agarrar a este para que sea mayordomo. ¿Por qué? Porque es una persona que se dedica, trabajadora. Entonces de repente aquel hermano comenzó como peón y al ratito ya está arriba, lo pusieron ahí. Y los demás empleados están enojados con él. Que se enojen, déjenlo que se enojan. Pero usted sea una persona trabajadora, esforzada, valerosa, honrada, honesta. Y la bendición de Dios va a venir, la bendición de Dios va a venir, la bendición de Dios va a venir. Y termino con esta escritura, Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Ahí terminamos, hermanos. Y en 15 días les voy a hablar de otro de los principios. Dice Proverbios 16:6, dice, y con el temor de Jehová, ¿qué dice? Los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El temor de Dios. Eso es lo que, cuando hay temor de Dios, hermano, uno es cuidadoso en todo. Uno es justo, uno es recto. Y eso, hermano, atrae la bendición de Dios. Atrae la bendición de Dios. En una manera, hay otra escritura, dice, cuando tuvieres poder de hacer bien a alguien y éste viene a ti y te busca para que lo ayude, no le niegues. Ahí viene la bendición de Dios. Ahí viene la bendición de Dios. Entonces, todo eso, hermano, pequeñas cosas que si nosotros lo hacemos, hermano, vamos a ver la bendición de Dios. Y no quiero que usted se ilusione que se voy a hacer millonario de la noche a la mañana, no. Pero no le va a faltar nada. Y cuando llegue a su vejez, va a terminar en buena vejez. En buena vejez. En buena vejez. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con usted. Amén. Dios no le va a desamparar. Dios no lo va a dejar tirado ahí. No. Dios va a estar con usted y lo va a guardar y lo va a bendecir. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Amén. El temor de Dios nos va a llevar a apartarnos del mal. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Bueno, vamos a comenzar en esta mañana, en esta semana, vamos a decirle, Señor, lléname de tu temor.
Lléname de tu temor. Ayúdame a ser un hombre, una mujer muy temerosa de usted, Señor. ¿Por qué no se pone en pie en este momento? ¿Y por qué ahí donde está? ¿Por qué no comienza y hace una oración sincera con el Señor? Sincera con el Señor. Le dice: Señor, ayúdeme. Yo quiero ser una mujer, un hombre, dígale, en el cual repose su bendición. Que lo poco que yo gane se multiplique. Porque así es Dios. Dios puede tomar una pequeña vasija y comenzar a echar aceite, y ese aceite nunca va a menguar cuando está Dios con usted. Hable con el Señor en este momento y dígale: Señor, ayúdame a ser como Job, un hombre temeroso, apartado del mal, recto. Dígale: ayúdeme, Señor, a ser una persona diferente, porque yo anhelo su bendición, no solamente sobre mí, sino también sobre mis descendientes, sobre mis hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos. Si no los tiene, hable por la fe que los va a tener. Dígale: Señor, ayúdame, lléname de su temor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a comenzar a ser más sabios todavía delante de Dios. Vamos a ser personas justas. El temor nos va a llevar a ser justos, a apartarnos del mal, a no cometer injusticias, a no hablar mal negativamente de alguien. No queremos nada de eso. Queremos conducirnos en rectitud porque queremos caminar bajo su bendición, bajo su protección. Queremos que usted nos cerque, Señor. Es mi anhelo como pastor que usted bendiga a cada familia, cada hermano de esta iglesia. Y que aquellos que ya son bendecidos, que los bendiga más, Señor, todavía. Pero que el temor suyo repose en sus corazones. Que ellos sean personas apartadas del mal en todos los aspectos, en todos sus caminos. Señor, que si alguien tiene una empresa y hace negocios, ayúdale a ser una persona justa, recta, Señor, en sus negocios. Si alguien es trabajador, empleado, dale esa energía y dale esa inteligencia para que sea un trabajador aplicable, un trabajador productivo, Señor, y pueda ver que tú lo respaldas en todo, que usted bendice el trabajo de las manos de ellos. En el nombre de Jesús se lo pedimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús.